Muy buenas tardes y gracias por unirse aquí con nosotros. Estamos el día de hoy para anunciar las medidas que vamos a tomar para hacer que nuestro sistema judicial penal sea más equitativo para las personas de COLAR. Y antes de empezar a hablar de esto, yo quería compartir con ustedes una actualización pequeña de COVID-19. Al día de hoy nosotros tenemos 37.160 casos confirmados por laboratorio, 676 nuevos casos reportados hoy, 774 personas en el hospital y lamentablemente 1.029 personas han muerto. Nosotros continuamos observando las cifras de infección y hospitalización en el estado y seguimos preocupados porque las cifras están aumentando. Y con gusto contestaremos las preguntas de los medios sobre la pandemia en el periodo preguntas y respuestas de la conferencia. La semana pasada nos estábamos hablando de cómo COVID-19 sacó a la luz las desigualdades raciales de siempre, de todo. De salud y de vivienda. Estas protestas se reiniciaron por George Floyd y están iluminando las desigualdades en el sistema judicial penal. George Floyd no fue la primera víctima de una fuerza excesiva. Muchas otras personas son acosadas, dañadas, lesionadas o matadas, y al sumar todo, sus vidas y sus historias han iluminado esto fuertemente y no se pueden ignorar. Para las personas de raza negra, en los últimos años están sufriendo de estos traumas por generaciones, y esto debieron ellos de haber sido protegidos y esto en lugar de haber sido tratados injustamente. Y nosotros podemos ver que en todas las etapas del sistema judicial, los adultos negros tienen 6 veces más la probabilidad de ser encarcelados que los adultos blancos, y los hombres negros tienen 2.5 veces más de probabilidad de que sean matados por oficiales del orden público. Los hispanos adultos tienen 3 veces más probabilidad de ser encarcelados que los hombres, los adultos blancos, y cuando son sentenciados por el mismo crimen. Las mujeres de raza negra se encarcelan y son 2 veces más que las mujeres blancas. Estas cifras son impresionantes y nos están diciendo una historia de los negros americanos que están viviendo y nos dicen lo que ellos sufren todos los días, aun cuando no tengan una luz que ilumine esto. Es importante que reconozcamos estas cifras y identificar las disparidades, y es más importante y desafiante hacer algo al respecto. El día de hoy yo firmé la orden ejecutiva 145 para establecer el grupo de trabajo para la equidad la equidad racial en el sistema judicial, y será encabezado por la jueza asociada de la Suprema Corte, Anita Earls, y el procurador general Josh Time. Este grupo de trabajo está encargado para desarrollar y ayudar a implementar estrategias basadas en la evidencia y también normas con soluciones para eliminar este racismo sistemático. Y nosotros hemos reunido a personas de diferentes agencias y de grupos. Tenemos gente que viene del Poder Judicial, del sistema de justicia. Ellos van a estar trabajando, examinando el cumplimiento de la ley, prácticas de justicia penal, y después me van a presentar a mí un reporte para el 1 de diciembre. Ahora, muchos de los asuntos que va a enfrentar este grupo de trabajo han sido investigados y examinados. Parte del trabajo del grupo de trabajo es hacer a medida estas ideas de Carolina del Norte y desarrollar una estrategia en con tal de implementar estas propuestas. Este grupo de trabajo es solo el inicio, y me comprometo a asegurar de que vemos progreso de verdad. Enfrentando los asuntos de raza y discriminación es muchas veces difícil y incómodo. La verdad puede ser difícil.
Por eso que necesitamos que todos, los gobiernos locales, los departamentos policiales, alguaciles, jueces, fiscales, líderes de derechos civiles, legisladores y miembros de la comunidad, que den sus opiniones y que se comprometen a cambios verdaderos. Para comenzar a tomar acción en el gobierno estatal, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eric Hooks, ha indicado a todas las agencias del orden público estatales debajo de su departamento para asegurar de que tienen una política para el deber de intervenir claro. Lo que significa esto es de que si ven a un compañero oficial hacer algo incorrecto, deberían intervenir. También ha indicado a estas agencias que revisen sus políticas existentes. Esos incluyen los procedimientos de arrestos y las interacciones que requieren el uso de fuerza y, más importantemente, cuáles no. Cómo priorizar la reducción de una situación para calmar una situación en vez de acelerarlo. Esta revisión, junto con las recomendaciones del grupo de trabajo, pueden asegurar de que los cambios se hacen de la forma estar proveyendo servicios equitativos y de alta calidad mientras se están dando la prioridad a la seguridad de todos los habitantes de Carolina del Norte. Es crítico de que nuestros oficiales del orden pública estén reparando esta brecha. Nuestros oficiales tienen un trabajo difícil y estoy muy agradecido por tantos que están haciendo lo mejor que puedan con tal de proteger y servir con justicia. Ahora están reconociendo de que, teniendo conocimiento de que cambios sistémicos y culturales se tienen que llevar a cabo. Ellos saben de que para que nuestros sistemas de justicia penal y orden público funcionen, las personas tienen que tener fe y confianza en ellos, y ellos saben eso. En este momento, muchos no lo saben. Y estoy escuchando las mismas cosas de personas que trabajan en nuestros sistemas judiciales, que saben que los cambios se tienen que hacer en ese ámbito también. Mientras escuchamos las voces angustiadas de nuestros compañeros habitantes de Carolina del Norte y tratando de entender mejor su dolor, tenemos que trabajar juntos para rehacer los sistemas para luchar contra el racismo y eliminar el prejuicio. Esto no será fácil y va a requerir que escuchemos de unas verdaderas difíciles para entendernos mejor el uno al otro y por comprometernos a trabajar juntos con buena fe. Yo juro hacer todas estas cosas y anticipo con gusto a trabajar junto con este grupo de trabajo en llegar a cumplir esto. Para el día de hoy tengo a la señora Anita Earls, juez asociada de la Suprema Corte de Carolina del Norte, y al procurador general Josh Stein. Y ellos juntos van a ser los líderes de este grupo de trabajo. Y ahora le voy a ceder la palabra a Anita Earls. Muchísimas gracias, gobernador. Muy buenas tardes. El martes pasado, la juez presidente Cheri Beasley tuvo una rueda de conferencia para hablar sobre la intersección de la justicia con las protestas que estaban pasando en el estado. Ella reconoció las disparidades raciales que están en nuestro sistema judicial y en el sistema judicial penal. Y el día de hoy, en que están sepultando a George Floyd junto a su madre, me da mucho gusto de estar aquí con el procurador general Stein para lanzar un esfuerzo para ayudar a que se cumpla la promesa de la jueza presidente. Estoy muy agradecida con el gobernador Cooper por el liderazgo tan valiente que ha dado y también por darme esta oportunidad. Nosotros tenemos que eliminar esas disparidades que continúan existiendo y nosotros tenemos que estar al nivel más preciado de todos de igualdad de justicia bajo la ley. Además, esto va con el lema del Estado, es mejor ser que parecer. Una encuesta reciente encontró que el 88% de los americanos están a favor de capacitación de los oficiales de policía para reducir y evitar usar la fuerza. 87% están a favor de cámaras corporales para los oficiales. El 80% están implementando un sistema de advertencia y 67% quieren prohibir el uso de llave de cuello. Y todo
todas estas encuestas nos están mostrando, y yo como mujer negra, a mi esposo se le acercaron unos policías con las pistolas desenfundadas y nosotros estábamos sentados en el auto. Yo vengo aquí porque yo he representado a las familias de víctimas de balaceras de la policía y también del uso excesivo de fuerza en los años 90, antes de que tuviéramos nosotros policías negros y latinos. Yo tenía casos de discriminación en el empleo. Ahora, como miembro judicial, a mí se me ha dado el cargo de defender sus derechos constitucionales, aunque al hacerlo sea popular o no. Y yo sé que el cambio real ya es el momento de que se haga y debe ser ahora. Los tribunales del Estado son una parte integral del sistema judicial penal y todos los esfuerzos eficientes que hagamos para enfocarnos en el racismo y que el sistema incluya también lo que pasa en los tribunales. Ciertamente en una democracia, la verdad es que la gente tiene más poder que aquellos que se encuentran en el poder. Yo les voy a pedir a ustedes que nos ayuden a cerciorarnos de que este grupo de trabajo tenga recomendaciones sólidas para un cambio institucional duradero y para lograr la equidad racial en el sistema de justicia penal. Gracias, Justicia Earls. Ahora escucharemos de parte de nuestro Procurador General, Josh Stein. Gracias, Gobernador Cooper, por su liderazgo. Es un honor acompañarlo a usted hoy y trabajar junto con la juez Anita Earls, a quien yo tengo profundo respeto. Las desigualdades que experimentan los afroamericanos, sea en la economía, el cuidado de salud, nuestras escuelas o el sistema de justicia penal, son generalizados, igual que incorrectos. Hasta el día de hoy, afroamericanos están sufriendo muerte a una tasa desproporcionada por causa del COVID-19. Me duele el corazón por las familias de George Floyd y Breonna Taylor y muchos más que han sido matados o maltratados por su propio gobierno. Cualquier tipo de acto de violencia sin sentido es trágico, pero especialmente cuando se perpetrados por aquellos que han jurado proteger y defendernos. Representa una violación tan fundamental de la autoridad que otorgamos a los oficiales de orden público y la confianza que le damos. Además, socava el trabajo importante y duro de los muchos oficiales que están sirviendo en nuestras comunidades con dedicación y compasión. El edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos tiene las siguientes palabras cincelados en la frente: igualdad de la justicia bajo la ley. Tristemente, seguimos detrás de este ideal. La semana pasada, la juez presidente Cheri Beasley describió de forma poderosa muchas de las cosas incorrectas de nuestro sistema de justicia penal. Ella dijo: en nuestros tribunales, nuestros afroamericanos reciben un trato más severo, reciben castigos más severos y se se considera culpables. Yo añadiría que en nuestras comunidades, los afroamericanos, es más probable de que se los detengan los policías y más probable de que mueren a sus manos. Nada de esto es aceptable. Tenemos que asegurar de que Carolina del Norte es un lugar seguro para cada persona, no importa quién sea. El Grupo de Trabajo para la Equidad Racial y Justicia Penal va a considerar y implementar medidas que pueden traer cambios significativos al sistema de justicia penal. Y nosotros vamos a reclutar a los policías, capacitación y la rendición de cuentas, al igual que vamos a incluir la libertad antes del juicio y el uso de multas y cargos. También vamos a identificar las maneras en que podemos crear la confianza entre los oficiales y las comunidades que sirven y protegen. Y esto es necesario hoy, igual que en 1829, cuando Sir Robert Peel, el fundador del control policial, escribió: el poder de la policía es cumplir sus funciones y deberes, es dependiente de la población del público y también las acciones y el comportamiento y de su habilidad de asegurar y mantener el respeto público. Carolina del Norte tiene un legado de esclavitud trágico, segregación
segregación y violencia racista que continúa afectándonos a todos hoy. Pero hay otro legado que inspira. En 1960, las personas sentadas en Greensboro hicieron de protestas, y también el NAACP han presentado demandas de integración más que ninguna otra organización, y también las reformas demostradas y la voluntad de adoptar reformas y más. Yo estoy genuinamente esperanzado de que este momento es diferente. Las protestas han sido más generalizadas, más persistentes y más diversas. Los aliados de todas las razas están uniéndose a la raza negra para decir no más. Este movimiento está generando energía que uno puede sentir, y este grupo de trabajo debe cerciorarse de que esta energía sea la base de un cambio significativo y duradero para que podamos sanar, porque las vidas de la
tener más acceso a pruebas. Ya hemos contratado a rastreadores de contacto y para que podamos aislar a las personas e impedir que se propague la infección. 34% de los que se han contratado son bilingües, lo cual es muy importante, y hemos trabajado con el Servicio de Salud, y Servicios Humanos en este proceso para poder detectar a sus empleados. Y le voy a pedir a la doctora Cohen que ella venga y nos diga, nosotros tenemos un grupo de trabajo de disparidades y esto es, yo sé que la doctora Cohen pues está implementando también otros cambios al respecto. Muchísimas gracias. Respuesta de la secretaria Cohen. Yo quiero estar de acuerdo con el defensor, con el que habló sobre la importancia de enfocarse en nuestras poblaciones históricamente marginalizadas y las comunidades afroamericanas y latinas. Es bien importante cerciorarnos de que estamos igualando nuestra respuesta y vemos los datos y no nada más lo que dijo el gobernador. Estamos trabajando en pruebas y rastreo, pero también queremos enfocarnos en las medidas de prevención también. Ustedes saben que muchos negocios que han reanudado sus negocios tienen requerimientos y nosotros estamos esperando que las partes interesadas nos digan su opinión y nosotros esperamos que todo mundo siga los pasos para proteger a las personas. Les quiero recordar que mientras más propagación tengamos en la comunidad, es mucho más importante que cada uno de nosotros tiene una medida individual para reducir la propagación. Y nosotros hemos visto el impacto en las comunidades históricamente afectadas y es porque trabajan en los supermercados, están trabajando en las instituciones de salud y también toda la propagación viral adicional va a llegar porque están expuestos todos ellos. Nos estamos enfocando actividades adicionales y prevención. Son todos estos esfuerzos generalizados en la prevención y en las acciones individuales, seguir las 3 Ws, usar, distanciar y lavarse las manos. Y también seguir las recomendaciones. Todas estas cosas son importantes y todas, una a una, se suman para mantener baja la propagación. Gracias. Gracias. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta será de parte de Raymond Jones, Spectrum News. Buenas tardes, gobernador. Me estaba preguntando si usted hizo la prueba de COVID-19 esta tarde y cuándo es que usted espera los resultados. Y segundo, preguntándome si el Estado ha investigado en cuanto a hacer algunas sitios de pruebas para los protestantes que hemos visto en Nueva York, por ejemplo, con el gobernador Cuomo hizo como unos 15 de sitios de prueba específicamente para las personas que están protestando. Hemos avisado a cualquier persona que ha estado en un grupo de personas, una muchedumbre, incluyendo los que están protestando, que vayan a hacerse la prueba de COVID-19. Usted puede ser asintomático y usted podría tenerlo, llevarlo a su hogar y hacerle daño a su familia o a las personas que usted conoce. Entonces estamos pidiendo a las personas que hagan eso. Tenemos un sitio de internet donde tenemos más de 400 sitios ahora donde las personas pueden ir con tal de hacerse la prueba. Además, tenemos una aplicación que usted podría descargar de que si usted presenta algunos síntomas, usted podría poner los síntomas para ver si tiene que hacerse la prueba. Pero lo que estamos diciendo es que si usted ha ido con muchedumbre, debería hacerlo. Brevemente, yo salí para saludar a algunas personas que estaban protestando el otro día en frente de la mansión ejecutiva. Entonces, yo estoy haciendo lo que dije, pues voy a ir a hacerme la prueba esta tarde y voy a permitir que el público sepa los resultados cuando salgan. No he presentado ningunos síntomas de COVID-19 y no espero que salga positivo, pero como yo estaba allá afuera, creo que es importante que vaya a hacerme la prueba y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. ¿Usted tiene algo que quiere añadir, doctora Cohen? No, gracias. Próxima pregunta, por favor. Nuestra. Kate Martin, Carolina Public Press.
Usted mencionó al principio de la rueda de prensa, hay muchos grupos de trabajo y también la rendición de cuenta de los oficiales. Digo que la transparencia es muy importante y yo creo que la pregunta que hizo Bruno, que estaba hablando de los reportes, en este momento no son inspeccionados por el público. Entonces la pregunta es si usted cree que deberían de hacer estas actas que fueran los récords públicos. Gracias. Respuesta. Gracias. Este tipo de problemas son los problemas que van a ver este grupo de trabajo y uno de estos, lo que es bien importante de este grupo de trabajo es que vamos a reunir personas que pueden hacer que las cosas se implementen. Cuando estamos hablando de cambios así, potencialmente cambios en Carolina, de la Asamblea de Carolina del Norte, a lo mejor va a haber algunas reglas para la divulgación. Yo creo que la transparencia es importante, pero yo también sé que la confianza en nuestro sistema judicial y en los oficiales del orden público es importante y esto es lo que va a hacer este grupo de trabajo. Siguiente. Nuestra próxima pregunta es de Rose Hogan de North Carolina Health News. Buenas tardes, gobernador. Esta pregunta es para usted y también para la doctora Cohen. Hablamos de que hay trabajadores esenciales, personas que trabajan en tiendas y así por el estilo, y están preguntándose si habrá una continuación de los subsidios para el cuidado de menores para que puedan ir a trabajo como sus niños no van a la escuela. Gracias. Voy a permitir que la doctora Cohen responda esa pregunta. Hola, Rose. Gracias por la pregunta. Y yo sé que esa cantidad de dinero fue para un periodo de tiempo limitado, entonces tenemos que saber los parámetros exactos respecto a eso. Entonces vamos a darle seguimiento después de esto. Gracias, perdón. Y esto ha sido un beneficio muy importante para los empleados de primera línea y también estamos muy agradecidos a todos aquellos cuidadores de menores y han hecho todo lo posible para poder ofrecer este servicio que es tan necesitado durante la pandemia. Siempre estamos muy agradecidos con los cuidadores infantiles y vamos a tratar de mantenerlos dentro del sistema, especialmente durante estos tiempos difíciles y estresantes. Siguiente pregunta. Don Bond con News and Observer. Yo quería darle seguimiento que dijo mi colega sobre el cumplimiento de la orden ejecutiva. Hay algunas otras pistas de carreras que van a ver esto. El movimiento de las vidas negras importan ahora también por el grupo de trabajo y los que están dirigiendo estas normas y la rendición de cuentas. Respuesta, gracias. La respuesta a la primera pregunta, nosotros específicamente no sabemos de otras pistas de carreras que estén operando. A lo mejor la doctora Cohen escuchó algo, pero yo no sé. En particular, esta pista de carreras infringieron la orden y pusieron a sus clientes en peligro y a su vez a todos aquellos que entran en contacto con estos clientes. El día de hoy el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitieron una orden y le voy a permitir a la doctora Cohen que les diga. Yo creo que todos tenemos, la mayoría, de un momento que nos define con la muerte de George Floyd y que lo grabaron desde que empezaron al final y no hay duda, no hay qué es lo que pasó. Las personas han llegado a ese punto en donde ya no pueden aguantar más y yo creo que es positivo y yo creo que hemos hecho progreso importante en todo esto, pero este es un momento que define, no nada más para nuestro estado, sino para todo el país y yo espero que nosotros podamos capturar
este momento y ver las maneras en que podemos darle prioridades a los cambios que necesitamos hacer y lo más importante, cómo podemos nosotros establecer las coaliciones para que realmente lo hagan, porque eso va a involucrar, este cambio va a involucrar a muchas agencias en todo el estado. Y las conversaciones que yo he tenido con algunos líderes de las agencias del orden público dicen, este es el momento de hacer una reflexión y autoexaminar en todo, empezando con las agencias estatales del orden público. El secretario Eric Hooks les mandó una carta a estas agencias en donde estuvo delineando lo que se tenía que hacer. Nosotros creemos que esto es una parte integral de lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante para poder deshacernos de ese racismo sistémico y estas desproporcionadas disparidades. Y nosotros podemos ver en papel todo esto, pero no antes en papel y ahora lo tenemos en un video donde todos lo podemos ver. Y es el momento en que todos empecemos a hacer algo. Ahora le voy a decir a la doctora Cohen que nos diga algo. Respuesta, doctora Cohen. Con respecto a la pista de carrera, vamos a dar un paso. Por ejemplo, nosotros nos aliamos con NASCAR y ellos configuraron un protocolo muy detallado para poder llevar a cabo Coca-Cola 600. Tuvieron un evento magnífico, sin espectadores, todos los conductores, el personal estaba ahí y nosotros queremos colaborar con las personas para encontrar maneras para llevar a cabo estas actividades y también las pistas de carreras en otros lados han trabajado con nosotros para esta pista de carreras continuamente, a pesar de que estuvimos y nos pusimos en contacto y les pedimos que cumplieran, les mandamos cartas y para que cumplieran con la orden y así no quisieron tampoco trabajar con nosotros. Entonces, por eso pensamos que teníamos que tomar la acción. Estas reuniones masivas propagan el virus y no podían seguir operando de la misma manera. Miles de personas, unos pegados junto a otros, sin tener cubreboca. Queremos tomar esta medida para que la gente lo tome en serio, especialmente cuando estamos viendo que las tendencias van en la dirección equivocada. Estoy preocupada por eso y yo creo que necesitamos cerciorarnos de que todos estamos haciendo nuestra parte, los individuos y los negocios para proteger al Estado. Siguiente. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Nuestra próxima pregunta viene de parte de Lisa Lena de Fox 8WG TV. Buenas tardes. Su junta de gabinete va a tomar acción en contra de otras pistas de carrera, porque hemos escuchado reportes de otras pistas de carrera teniendo grupos masivas. Y otra pregunta es de que, ¿por qué la asistencia a rallies tan grandes sin distanciamiento social se permite, pero este grupo de personas en estas carreras no se permite? Bueno, primera respuesta. Primeramente, los oficiales de orden público tienen el cometido de hacer valer estos órdenes ejecutivos y la mayoría de los lugares a través del Estado, todos están colaborando y están respetando las órdenes. Los oficiales de orden público, cuando ven una violación de estas órdenes, le están diciendo a las personas están corrigiendo este incumplimiento, pero en la gran mayoría de los lugares a través del Estado esto está funcionando bien. En aquellos lugares donde quizás están haciendo carreras y quizás hay reuniones masivas en exceso de 25 personas afuera, que podría entonces hacer que esa orden tenga efecto, esperamos de que esos oficiales tengan esa conversación y de que sigan haciendo esto, los oficiales van a tomar acción. Y estos lugares, estas mismas cosas suceden y el Departamento de Salud y Servicios Humanos determina de que esto realmente es un problema, entonces tomaríamos acción, igual que hemos hecho con Ace Speedway. Nosotros nos preocupa las personas que están en las protestas y nuestra preocupación respecto a la propagación del COVID. Entonces usted escucha que nosotros estamos hablando respecto a eso. En estas protestas tienen protecciones de la primera enmienda, igual las protestas de Reopen NC que ocurrieron en Raleigh. Estas protestas merecen las mismas protecciones constitucionales, pero eso no significa que las personas no deberían tomar medidas con tal de protegerse a sí mismos y a otros del COVID-19.
Y sí han habido muchos rallies que las personas sí llevan cubrebocas, sí están tratando de mantener distancia y están utilizando desinfectante para las manos y se están lavando las manos. Es algo bueno, pero también están afuera. Pero queremos que las personas vayan para hacerse la prueba si es que han participado. Gracias. Próxima pregunta. Nuestras Bill McKinsey, WCNC. Aquí viene la pregunta desde Charlotte. Esta pregunta tiene que ver con el desempleo. El otro día, creo que fue el viernes, menos de 57,000 personas están esperando los cheques de desempleo por primera vez. ¿Y qué puede decir sobre el proceso de desempleo? ¿La gente sigue batallando para poder entrar al sistema y recibir sus pagos? Respuesta: se están haciendo esfuerzos significativos para esto. Hay una parte de chat, están contestando las llamadas, están ayudando a las personas para que entiendan dónde se encuentra su reclamo en el proceso. Y estoy viendo que no tengo las cifras, pero son cerca de 700,000 personas que están recibiendo los beneficios de desempleo. Y hay cerca de 300,000 personas que lo solicitaron, pero no calificaron para recibir los beneficios. Y esto es algo que Carolina del Norte tiene que ver. Tenemos nosotros unas leyes muy viejas de empleo. Y en mi orden ejecutiva está un poco mejor, pero hay cientos de miles de personas, o por lo menos de miles de decenas de miles que no califican, pero también hay miles de personas que se encuentran en el sistema. Algunos de sus reclamos eran más complicados y están pasando por el proceso para asegurarse de que cada persona califica para los beneficios, los reciba. Y están haciendo un progreso significativo y siguen trabajando hasta que cada uno de los reclamos haya sido visto, y también todas las familias tienen derecho a recibir estos beneficios de desempleo. Gracias. Siguiente. La próxima pregunta viene de Duane Hobart de ABC 11. Hola, buenas tardes, gobernador. Duane Hobart de ABC 11. Esta pregunta es para usted o el procurador general o la juez Earls. Específicamente con este grupo de trabajo, ¿cómo ellos van a poder lidiar con estos jurisprudencia de la Corte Suprema que tiene que ver con contra de Ohio, Tennessee, en contra de Garner? Bueno, primeramente, creo que cualquier trabajo del grupo de trabajo va a considerar la Constitución y no quisiera proponer algo que sea inconstitucional. Pero eso no significa de que ellos no van a proponer cosas que cambiarían nuestras leyes, y yo creo que eso sí va a suceder y debería suceder. Hay algunas cosas que deberían cambiar y voy a permitir que ambos traten esto. Juez Earls, procurador. Bueno, yo ratifico lo que dijo el gobernador. Obviamente hay que respetar la Constitución y cualquier idea que se considere. Hay muchas buenas ideas por allí. El asunto no es de que si estas ideas existen, el asunto es cuáles son los que tienen mejor sentido para Carolina del Norte el día de hoy. Entonces, para eso es lo que va a hacer nuestro grupo de trabajo. Vamos a procesar todas estas ideas y priorizarlos para los gobiernos locales y el gobierno estatal. Además, le queremos pedir que las personas de Carolina del Norte den sus ideas. Vamos a crear un portal donde usted puede presentar sus ideas para nuestra consideración, porque sabemos de que hay buenas ideas a través de todo el estado. Yo añadiría, gracias por esa pregunta, respecto al asunto de doctrina legal, muchos de los jurisprudencia en muchos asuntos pueden lidiarse a través de legislación, y creo que eso está dentro del cometido del grupo de trabajo de examinarlos y hacer recomendaciones respecto a eso. Y definitivamente queremos escuchar de parte del público en cuanto a lo que ellos creen que presentan las barreras más grandes. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Tyler Duke de WRAL. Es el señor Dukes. Quiero darle seguimiento a la pregunta de Jean Van. Usted fue procurador general por 16 años y
Ahora que está hablando de la justicia penal y equidad, una de las cuestiones que usted atacó cuando era el procurador general, respuesta, sí, lo hice y de hecho yo dirigí el comité para hacer el descubrimiento de los expedientes que sean públicos para que todos tuvieran un juicio justo en el tribunal y también con policía de las comunidades para poder tener rendición de cuentas de la policía y también pusimos el laboratorio el penal del Estado para que todo fuera más justo en el sistema judicial. Y esta es una continuación de ese esfuerzo para trabajar para la justicia y que todo sea igual para todos. Y anticipo con gusto que este grupo de trabajo continúe esos esfuerzos y que también traiga algo nuevo a Carolina del Norte. Y yo creo que todos lo podemos hacer. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Y anticipo con gusto verlos de nuevo esta semana.